Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio. Esta vez he tenido el placer de sentarme a tomar un café con Osman Salazar. Él es neurocirujano y un experto en psicología del comportamiento. Es una persona que admiro muchísimo porque puede explicarte de una manera muy sencilla algo que puede ser muy complicado. Sin más dilación, prefiero que te lo explique él mismo. ¿Quién es Osman Salazar? Pues mira, me considero una persona sencilla y muy apasionado de entender cómo funcionamos los seres humanos. Te lo podría resumir en esa frase. Evidentemente, al primero que tengo que conocer, o por lo menos intentarlo, es a mí mismo. Y dentro de eso tengo pasiones como saber cómo funciona el cerebro. Por ejemplo, eso me ha parecido siempre fascinante. Cómo funciona la mente de las personas, el por qué hacemos lo que hacemos. Y soy una persona que le encanta disfrutar el momento, el día a día. De inquieta, me gusta hacer distintas cosas, me gusta siempre ponerme retos e ir hacia adelante y sobre todo el entender o intentar buscar una explicación al por qué estamos aquí, ¿no? Sabiendo que no la tiene y que no existe, intento siempre darle una. Así que podría definirte, no sé, como una persona encantada de estudiar cómo funciona el ser humano en la vida diaria, más o menos. ¿Y esto te viene de pequeño? O sea, ¿has sido así de curioso de pequeño o se ha ido desarrollando con el tiempo? La curiosidad la he tenido siempre de pequeño. A todos los niños preguntan el eterno ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo el rato, no? Pues bueno, mis porqués eran muchos por unidad de tiempo cuando era niño. Y siempre quería encontrar los porqués de las cosas, la razón. Y luego la orientación acerca de la mente y el cerebro, eso sí ya vino dado un poco más por los eventos vitales de mi vida. Algunos un poco traumáticos quizá para contarlos en un podcast, pero bueno, por ponerte un ejemplo. Afortunado o desafortunadamente, yo soy de Guatemala, yo nací en Guatemala, soy guatemalteco y llevo viviendo en España ya ahora mismo 12 años, ya casi 13. Entonces, a los 5 años de edad, que es la primera memoria que recuerdo, en el barrio en el que yo vivía, recuerdo que pues hirieron a alguien por arma de fuego en la cabeza, ¿no? Algo así, pues súper fuerte para un niño de esa edad. Esta persona sobrevivió. O sea, tú lo viste. Sí, yo lo vi. Yo presencié el evento del disparo. O sea, wow. Y entonces Joder. de irle a ver allí herido y ver que al final, pues bueno, pues no se murió. Y ese es el punto. Y entonces lo primero que te sorprende es, o sea que si te meten un tiro en la cabeza, no puede que no te mueras. Eso fue lo primero que me sorprendió. Sí. O sea, eso es así. Eso puede pasar y ahora, luego hablaremos de qué es lo que hago ahora para vivir, pero en ese momento... Y luego esa persona cambió para siempre, es decir, pues evidentemente iba con un bastoncito, se le caía la baba y dejó de ser la persona que yo admiraba, porque aparte era una de las personas que yo admiraba, porque era una persona así como que con mucho talento atlético y etcétera, y su personalidad sobre todo, obviamente, dejó de ser quien era. Y a partir de allí surgió esa curiosidad de qué hay dentro de la cabeza para que si algo le pasa a eso que hay dentro, cambiemos tanto. También, desafortunadamente, no fue la única vez que tuve que presenciar un evento así. Presencié unos cuantos más a lo largo de mi infancia y adolescencia. Y allí surgió mi interés por estudiar medicina, por ejemplo, como la ciencia que se encarga de estudiar cómo funciona el cuerpo humano. Y dentro de la medicina, la neurocirugía, que es la que opera ese órgano que tanto me apasionaba. Yo no sabía que esto se llamaba neurocirugía, ni mucho eso. Yo simplemente decía, hay un señor con un gorrito y una mascarilla que dicen que opera lo que está aquí adentro si algo te pasa. Pues yo quiero ser ese, ¿no? ¿Y qué es lo que opera un neurocirujano? O sea, vale, el cerebro, pero... ¿El qué del cerebro? ¿Qué ¿no? tipo de cosas hace? O sea, ¿qué ajustes se hacen? Claro, mira, anatómicamente, o sea, incluye todo lo que está aquí dentro de la cabeza, que es el cerebro, el cerebelo, el tronco del cerebro, incluso hasta una glándula que está aquí que se llama la pituitaria o hipófisis también pertenece a esto. Toda la columna vertebral, desde arriba hasta abajo, con todo lo que está dentro, la médula espinal y las raíces nerviosas, y los nervios periféricos. Entonces, ¿qué opera el neurocirujano? Pues todo el sistema nervioso y todas sus cubiertas. Con lo cual es bastante del cuerpo humano que se opera, no solo es la cabeza, ¿no? Claro, ¿Y claro. qué enfermedades? Por ejemplo, tumores en todas estas regiones los opera neurocirujano. Principalmente tumores. No principalmente. Por ejemplo, el ser humano hace muchas cosas para ponerse en riesgo. Entonces se cae y se traumatiza, se golpea. Entonces el traumatismo craneoencefálico, es decir, que golpearte la cabeza y el cerebro, por supuesto. Hay veces que tienes hematomas o se te rompe algo ahí dentro y hay que sacarlo. Entonces también toda la lesión traumática, tanto de la cabeza como de la columna. Hemorragias. Hay hemorragias que no tienen que ver con golpes, por malformaciones vasculares,
también eso lo opera neurocirugía. Hay trastornos funcionales, por ejemplo, incluso la neurocirugía opera, para que te hagas una idea, los pacientes con Parkinson se colocan electrodos y se hace estimulación cerebral profunda. Se coloca un electrodo en un área anatómica concreta para estimularla, para mejorar. ¿Eso se deja ahí o es solo en...? No, se deja. Se deja. Claro. O sea, tú estás constantemente recibiendo... Un estímulo eléctrico, wow. Exactamente. Eso también lo hace neurocirugía. Hay un montón de divisiones pequeñas de la especialidad. Hay cámaras que tienen líquido dentro y cuando algo no va bien, pues hay que operarle, ya sea metiendo una camarita dentro y viendo a ver qué hay, eso se llama endoscopia cerebral, o ya sea poniendo un dispositivo que saque ese líquido y lo ponga otra cavidad, etc. Entonces, se operan tumores, enfermedades vasculares, enfermedades funcionales, infecciosas, a veces hay infecciones que se colecta pues dentro, también hay que operar, es decir, hay muchas cosas que la neurocirugía puede hacer. O sea, imagino que hay mucho más trabajo de lo que yo a priori podría pensar, ¿no? Sí, porque sí, operaciones cerebrales, en plan cambiar algo, ¿no? Cambiar un chip de un sitio a otro sitio. A lo Elon Musk con lo Neuralink, ¿no? Vale. Hay muchas más cosas hay más que... cosas. Sí. Ostras, qué curioso. Y, vale, a ti te dio esta curiosidad y lo que haces ahora... ¿Cómo lo sientes con la curiosidad? Porque claro, tú ahora estás, no sé, cuando pensabas en saber más sobre el cerebro, ahora estás operando también muchas otras cosas. Entonces, ¿cómo lo sientes ahora? O sea, ¿te llena encontrar todo eso y tener que hacer todas esas actividades? ¿O a ti lo que te gusta es puramente el cerebro? Pues mira, una pregunta genial en el sentido en el que el ser humano tiene muchas curiosidades y esta no se satisface únicamente con operar el cerebro. Es decir, hice la carrera de medicina, luego de hacer la carrera de medicina en mi país, en Guatemala, vine aquí a España a hacer el MIR, que es el examen para poder acceder al programa formativo de la residencia. Residencia se llama a ese periodo de tiempo. 5 años en el Hospital Clínico San Carlos en Madrid, haciendo neurocirugía. Y ahora pues vivo en Palma de Mallorca desde hace 7 años, operando el cerebro, ¿no? Estructuralmente el cerebro tiene lo suyo. Es decir, nosotros, literalmente los neurocirujanos, a través de instrumentos o en ocasiones con nuestras propias manos, tocamos el cerebro y luego vemos el resultado en un paciente. Sin embargo, no entramos tanto a la parte de la mente propiamente dicha, ¿no? Esto lo llevan otras especialidades como psiquiatría, por ejemplo, neuropsiquiatría, neuropsicología. Esa parte cognitiva, que es la palabra que hemos ideado para definir esto, siempre me ha llamado mucho la atención. Y es verdad que el operar el cerebro, operar los cables que salen de él, como la médula espinal y los nervios periféricos, llega a satisfacer mi necesidad y mi curiosidad acerca de cómo funciona, pero hasta cierto punto. También he sido muy apasionado de todo lo que se refiere a la filosofía y la psicología de la mente y del cerebro. Y a partir de allí surge la parte de formarme en neurociencia cognitiva. Y para satisfacer esa curiosidad, fui leyendo, interactuando con gente que sabía más de esto. Y actualmente, aparte de ejercer la neurocirugía, pues también tengo un podcast con un programa de divulgación y un programa de formación acerca de cómo funciona el cerebro en el día a día. Es decir, utilizando el conocimiento que tengo de cómo está esa estructura allí y qué pasa cuando en tu mente y en lo que tú puedes ver todos los días, cuando pasa algo allí dentro, ¿no? Que hay una gran brecha entre lo que tú ves en un quirófano con el cerebro expuesto a lo que puedes ver luego en una persona en su día a día. Claro, totalmente. Mi idea es ir cubriendo en la medida de mis posibilidades esa brecha para explicársela a la gente en el día a día, intentando satisfacer la curiosidad que puedan tener, que representa la que yo siempre tuve desde muy pequeño. Porque normalmente es o eres neurocirujano o eres psiquiatra y son dos vertientes como distintas, pero que tú, ¿no? Pues las has... Bueno, no eres psiquiatra, ¿no? Creo, pero como que has querido unir un poco esto y entender un poco más luego el comportamiento, ¿no? Claro, la parte y sobre todo la parte del día a día. De hecho, nosotros le llamamos en nuestro proyecto, que se llama Tu Cerebro al Desnudo, decimos que es la neurociencia cotidiana aplicada. Y las 3 palabras tienen importancia, ¿no? La neurociencia ya le hemos hablado. Lo de cotidiano es muy importante porque luego es verdad que tú en un quirófano o en una consulta del psiquiatra o del psicólogo ves a un segmento de la población. Que es algo extremo, ¿no? Sí. Pero tú quieres decir llegar a algo pues como y del día a día. Es decir, es verdad que a alguien, pues imagínate, le puede sangrar el cerebro, por ejemplo. Yeah. Vale, eso le puede suceder a cualquiera. O tener una enfermedad o un trastorno psicológico o psiquiátrico que necesita una asistencia. Vale. Pero en tu día a día tu cerebro sigue funcionando cuando está sano. De hecho, deseablemente funciona sano la mayoría del tiempo.
y entenderlo al punto de que tú puedas hacer algo, eso es mi pasión. De hecho, uno de nuestros GIF es como una persona está cogiendo así unas pinzas y está operándose su propio cerebro, ¿no? Qué bueno. Y esa es la idea. Eso es empoderar a las personas a que sepan un poco más de su cerebro y puedan, pues, ajustarse y controlarse y mejorar, ¿no? Y que sepan que eso es posible y que es real. Sobre todo porque, de la misma forma que hay una gran brecha dentro de las ciencias duras, las neurociencias duras, y todo lo aplicable y lo mediático, también hay una gran brecha entre la neurociencia de vanguardia y la comunicación del día a día. Claro. Y esa gran brecha normalmente se suele llenar con personas que te llenan de humo la cabeza. Ya. Le agregas neuro a algo y suena súper guay, ¿no? Ya. Como antes O le agregabas cognitivo, le agregabas neuro, psico o cognitivo y ya parece que esto es lo máximo, ¿no? Y se utiliza mucho para la manipulación mediática. Harto, cansado de esto, dije, mira, voy a incidir aquí un poco intentando disminuir esa brecha en la medida de lo posible. Y eso es lo que me gusta hacer. Qué guay. Pues vamos a aprovechar que sabes tanto, pues para que... A mí me ha llamado hoy la atención, ¿no? Hoy vienes de hacer una guardia, por lo cual has dormido muy poco. Exacto. Entonces, eso entiendo que afecta muy negativamente al cerebro, Sí. ¿no? Y a su recuperación. Pero no, has pedido un buen café. Exacto. Entonces, vamos a explicar todo Claro. esto. O sea, ¿por qué has pedido un buen café? O sea, ¿por qué has hecho esta acción? Porque tú la tienes que hacer conscientemente. Porque Por sabes. supuesto. Y cómo te va a ayudar eso. Y no sé, por ejemplo, si el café es bueno o es malo, ¿no? Porque salen tantas... Por supuesto, por tal, supuesto. Pues, a ver, una persona que sale de una guardia, que duerme 3-4 horas y que ahora viene a grabar un podcast y entonces se toma un café. ¿Cuál es esta línea y el porqué de esta línea? Por supuesto. Lo primero es que el no dormir es una mierda para el cerebro. O sea, es lo peor que le puede pasar. ¿Por qué? Durante el sueño es cuando se lava todos los productos de desecho que el cerebro ha producido a lo largo del día. Radicales libres, que son productos del metabolismo que oxidan el ADN y que lo dañan y que hace que al final tu cerebro enferme. Literalmente, el coche escoba pasa durante la noche en tu cerebro cuando estás durmiendo. Y ese sueño tiene que ser adecuado en cantidad, adecuado en calidad, etc. Con lo cual el no dormir ya te predispone a disminuir tu cantidad de vida y tu calidad de vida. Algo que normalmente no se tiene en cuenta con los trabajadores que hacen guardias. Es verdad que se les paga la guardia, pero no se compensa, y no hablo necesariamente del dinero, de ese ajuste que esa persona tiene ineludiblemente que hacer en su cantidad de vida y su calidad de vida. El personal que hace guardias sistemáticamente durante mucho tiempo, más allá de 20 años, disminuye su cantidad de vida en 5 años de media. O sea, esa persona que hace guardias durante tanto tiempo se va a morir antes, en promedio ineludiblemente. Hostia. Se va a enfermar también más por estrés y está más predispuesto al deterioro cognitivo. Entonces, ¿qué ha pasado en mi cerebro? Pues mi cerebro estaba operando durante la madrugada. Todo mi cerebro de supervivencia y hormonas del estrés han estado manteniéndolo a tope. Y luego no se ha producido ese lavado de productos de desecho. Llega la mañana y entonces mi cerebro está más torpe. ¿Por qué? Porque ha estado perdiendo mucha energía. Y ha estado acumulando una molécula que se llama adenosina. La adenosina es lo que da la fuerza del sueño. Es lo que te hace que estés así, que sientas que ya no puedes más. El café lo que hace es bloquear el receptor de esta sustancia. Entonces, cuando lo bloquea, evita que se acumule esa presión de sueño y que te sientas cansado y que las cosas se salgan, ¿no? Entonces, el pedir el café es para pedirle un préstamo a mi cuerpo y decirle, bueno, deja de que la adenosina que se sigue acumulando, mientras estoy hablando aquí contigo, la adenosina se sigue acumulando. Claro, tú vas acumulando hasta que llegas a un punto. Claro, pero le he tan puesto alto un que- parche al receptor para que diga, bueno, ya luego me das los efectos que ahora mismo me quieres dar para preservar mi salud, claro. El café hace eso. O sea, el café no me va a quitar el sueño, lo que hace es posponer la debacle. Es como tú le estás pidiendo un préstamo a tu cuerpo con el café. Ahora bien, si vives sistemáticamente pidiendo préstamos y no se los repones, eso no hace falta saber de que en ese contexto es malo. Porque al final la adenosina va a terminar ganando y te vas durmiendo. Pero se ha ido produciendo tantos radicales libres durante ese tiempo que se acumulan en la matriz extracelular y te predisponen sobre todo a enfermedades inflamatorias del cerebro, tipo esclerosis múltiple, por ejemplo, o deterioro cognitivo, demencia vascular o Alzheimer. Entonces, el motivo por el cual te pedí un café es para ahora mismo estar en la mejor predisposición cognitiva, para ver la velocidad de procesamiento de la información, sabiendo que más adelante tengo que compensar eso. Compensar
diciendo en dejarlo dormir. Algo que hay que entender es que el cerebro nunca compensa una pérdida de sueño. Es decir, cuando tú te desvelas, cuando tú no duermes, nunca en tu vida vuelves a recuperar ese sueño perdido. Porque no se llevó a cabo la labor de limpieza que tenía que haberse llevado durante ese tiempo. Con lo cual, más que reponer o compensar, simplemente lo que estás haciendo es paliar, suavizar un poco el impacto que ya ha tenido el que no hayas dormido. Es importante tenerlo en cuenta. Entonces, lo típico que, por ejemplo, una aplicación de móvil o de estas, ¿no? Que te controlan el sueño y te dicen, tienes acumulado tanto de sueño, no, porque has dormido poco, y te dice, tienes 1 hora acumulada de deuda. Exacto. Eso, si recuperas esa hora, ¿realmente te arreglas o no? No. Evidentemente, si tú luego duermes 1 hora más adelante, vamos a suponer que la duermes en el día. Uh-huh. El periodo de limpieza se va a llevar a cabo, pero no de la misma manera. Ya. Para que el sueño realmente cumpla su objetivo metabólico en el ser humano, en nuestra especie, tiene que darse ciertas características. En primer lugar, el ciclo circadiano, que eso no lo hemos tocado. El sueño se produce por 2 fuerzas. La presión de sueño, que es lo que te explicaba de la adenosina, y el ciclo circadiano, que es cómo va fluctuando todas nuestras hormonas a través del día, según la exposición a la luz. Entonces, coinciden aunque no perfectamente. Por eso unas personas sienten sueño más temprano y otras más tarde. Lo deseable es que entre la medianoche y las 5 de la mañana tienes que estar dormido. Porque durante ese tiempo es cuando hay la menor exposición de luz en cualquier parte, bueno, en cualquier no, en los polos no, pero en la mayoría del planeta, en esas horas está oscuro. Y cada persona tiene sus necesidades, pero entre 7 a 8 horas diarias es el promedio de la población mundial. Y tiene que darse en ciertas características, que haya cierto frío. Es importante que la habitación esté ciertamente fría, entre 18 a 20 grados, eso es frío. Que esté completamente insonorizada, que no haya ruidos, porque el oído interno sigue percibiendo el sonido aunque tú estés dormido. Y luego, la visión, que no haya nada de luz. Esos son 3 requisitos indispensables. O sea, tu cerebro, dices, tú percibes el sonido y tu cerebro lo está procesando aunque tú estés dormido. Aunque tú estés dormido. O sea, está entendiendo que pasa un coche o que... Más que entendiéndolo, sí se está estimulando. Por ejemplo, si tú puedes estar dormido, pero si hay muchísimo ruido, se siguen secretando pequeños picos de cortisol, aunque tú estés dormido. Entonces termina eso por deteriorar tu calidad de vida, que tú dices, oye, yo no me he enterado muy bien, o sea, he dormido bien en cuanto a que no me he enterado de lo que pasa, pero cuando vives en un sitio con mucho ruido, eso termina por afectar tu calidad de vida, aunque tú no te des cuenta, porque a nivel inconsciente se sigue estimulando ese ciclo circadiano. Yo estoy ahora también bastante como metido en todo el tema de luces y demás, y de ritmos circadianos. Y parece que es como de las cosas más importantes. O sea, no me gusta decir que es más importante que la alimentación o más importante que el deporte, pero casi que sí, porque es esa fase de recuperación que sí... Está claro que todo importa, ¿no? Y todo es compuesto, pero... Es como que si la piedra angular del sueño, si la tienes mal, da igual lo bien que comas y da igual todo lo que te muevas, que te enfermas. En cambio, quizás si te mueves un poco más o un poco menos, pero duermes bien y te alimentas bien, ¿no? Es mejor. Entonces, lo que quiero decirte es lo más importante, a pesar de que lo otro también lo es. Sí. O sea, una heurística muy sencilla es, ¿tú cuánto crees que podrías soportar sin comer? Bueno, días seguro. ¿Y sin dormir? No, claro. Te desmayarías. Y mira que es muy sencillo. Tu cerebro desconecta. De hecho, ningún ser humano realmente se mantiene sin dormir durante 72 horas. Yo he tenido periodos de no dormir hasta casi 3 días, pero es una mentira de que no ha dormido, en el sentido en que tu cerebro desconecta. Termina por desconectar. ¿Y ahí hace algún proceso de recuperación, por ejemplo? Lo cual te expone muchos riesgos. Imagínate que eso te pasa mientras conduces, o que te pasa mientras estás haciendo tu trabajo, según el trabajo que tengas, etcétera, ¿no? Entonces, es la parte más importante con diferencia, porque es un fenómeno que todavía a día de hoy ningún científico, ninguna persona seria te puede decir cuál es el motivo fundamental por el que dormimos, porque nadie lo sabe. Hay teorías. Teorías que dicen que tenemos que... la energética, obviamente tenemos que reponer nuestra energía. Esa es una. La otra es que metabólicamente se necesita para que podamos reponer y repararnos, etcétera, etcétera. Pero la causa del por qué dormimos sigue siendo un misterio evolutivo. Lo que es verdad es que lo necesitamos. Y es indispensable para mantener la vida y la salud en ese orden.
Y eso es fundamental, con lo cual sí es lo más importante. De hecho, en nuestro proyecto tenemos un acrónimo que se llama DREAMS, como para decir cuál es el estilo de vida más saludable para el cuerpo y para el cerebro. Ajá. Hay una frase que dice que ¿Cuál lo que le es? viene bien a tu cuerpo y le viene bien a tu corazón, le viene bien a tu cerebro. Ajá. Y es un acrónimo, la D, de dieta. Entonces tú metes comida de mierda, tienes un cerebro de mierda, un cuerpo de mierda. Evidentemente, comer bien. El comer bien significa una comida predominantemente vegetal, aunque no necesariamente de forma exclusiva vegetal, y quitar todos los alimentos procesados. Tan sencillo como eso. Ya. La R son 5 Rs, que son la R de respiración. Respira. La respiración es un analgésico natural y literalmente oxigena tu cerebro. La otra R de reposo, descansa, descansa. La R de relajación, cuando descanses, relájate, quítale tensión a los músculos para que dejen de producir ácido láctico. Cálmate. La R de recreación, diviértete, sonríe, pásalo bien. Y todo esto te sirve para recuperarte. La E de ejercicio y entrenamiento, fundamental, porque aumenta dentro de un montón de cosas el factor neurotrófico cerebral. Y específicamente estas van a donde más las necesitas. Va al hipocampo, el hipocampo tiene un montón de zonas, y la zona 1 y la zona 4, que es donde más se produce la neuroplasticidad, se estimulan por este factor neurotrófico. Es decir, memorizas más, aprendes más, y tienes un cerebro más optimizado entrenando ejercicios. Hay distintos tipos de ejercicios, pero viene bien tanto lo que conocemos como isotónico o isométrico. Los ejercicios de fuerza producen unos beneficios, los ejercicios de resistencia producen otros. La A parece como que está aquí un poco con calzador, y siempre la explico porque es muy importante, y es la actitud de aprendizaje. Es decir, que todo lo hagas sabiendo que lo puedes hacer mejor. Cuando tienes esa actitud de aprendizaje, en primer lugar soportas mejor el dolor, con lo cual puedes entrenar más. Cada vez eres más consciente que puedes mejorar tu dieta, con lo cual cada vez mejoras tu salud, y cada vez eres más consciente que necesitas descansar y reposar. El impacto biológico que tiene esta mentalidad de superación es biológicamente comprobable. Por eso está justo en el medio de las letras. La M de meditación, y dentro de la meditación la herramienta insignia, el mindfulness, la atención plena, la atención consciente. ¿No te imaginas todos los efectos positivos que tiene para el cerebro el estar aquí y ahora? Porque la distracción produce muchos productos de desecho también. Y llegamos a la S de sueño y la S de socialización. El cerebro es predominantemente emocional, eminentemente moral y necesariamente social. Lo que quiere decir es que siempre las emociones están jugando un factor, que siempre estás emitiendo juicios de valor, y que todo lo haces para caerle bien a los demás. Aunque digas que no. Incluso la misma frase de a mí no me importan los demás, ¿para qué la dices? Se la dices a otra persona, ¿no? Entonces, evidentemente es una muestra de que te importa lo que la otra persona piense, y te importa que piense que no te importan los demás. Con lo cual, lo de que no te importa ser social es simplemente imposible. Ya, de manera natural, ¿no? O sea, de manera evolutiva nos hemos tenido que juntar, ¿no? Y hemos tenido que hacer tribus para prosperar. O sea, es imposible Claro. Hay una frase que que me gusta mucho, y es: necesitas un cuerpo para tener un cerebro. Esto es una obviedad. Pero necesitas muchos cerebros para hacer una mente. Porque la mente humana necesita la interacción biológica, psicológica, con otros seres de su propia especie. Ahí van tus creencias, tus valores, tus actitudes, la regulación de tus emociones, etc. Nacemos en un estadio tan poco desarrollado cuando salimos al mundo, que necesitamos indispensablemente de la interacción con otros seres humanos para terminar de madurar nuestro cerebro. Cerebro que termina de madurar hasta los 30 años, ¿eh? Hasta los 30. De 28 a 32 años, con una media a los 30. Ajá. Por ejemplo, ¿tú qué edad tienes? 32. 32. Bueno, pues Sí, justo, o sea, justamente acaba de terminar biológicamente tu proceso de maduración cerebral. Ah, sí. Pero tú hablas con un chaval de 25 años, por ejemplo, y entonces es un adulto, ¿no? Esta persona puede votar, esta persona toma decisiones vitales, y su cerebro todavía no ha terminado de desarrollarse. Esta área prefrontal, que es lo que nos hace ser humanos, termina su desarrollo hasta terminada la tercera década y empezada la cuarta década de la vida. Y entonces, una persona a partir de los 32 años, está claro que puede cambiar, pero lo que quieres decir con esto es que ya está bastante enfocado hacia un sitio. O sea, que lo que yo era a los 25 a los 30 soy muy distinto, pero quizás de los 30 a los 40 no tanto, y por eso ya no hay tanto cambio. ¿O por qué? Pues mira, hay distintos periodos, hitos en la etapa evolutiva humana en que los cambios son más relevantes. Por ejemplo,
en un recién nacido se están produciendo, para que te hagas una idea, generando y cambiando de 7.000 a 10.000 neuronas por segundo. O sea, es una burrada. Y cada una de ellas está generando en promedio de 1.000 a 10.000 conexiones. Multiplicas. O sea, literalmente es inconmensurable. Sí, sí. Y tú ves, por ejemplo, en la cabecita de uno de un mes, a uno de 2 meses, a uno de 3 meses, literalmente se está expandiendo en masa y en volumen enorme. Además, todos los bebés son cabezones. Sí. ¿Has visto que la proporción De de cuerpo, cuerpo-cabeza es enorme? O sea, nosotros tendríamos que tener un balón de playa para tener la misma proporción. Y es que no para de crecer en esas primeras etapas. Pasada esa primera etapa inicial, luego viene la niñez y viene la poda sináptica antes de entrar a la adolescencia. Esa famosa frase de que si quieres enseñarle lo que sea a un niño, se lo tienes que enseñar mientras es niño, mientras es bebé, lactante, niño, porque cuando entra a la adolescencia va a arramblar con todo lo que no se estimuló, se va a podar. Y se va a podar por una razón especial, porque no se puede quedar allí. Por ejemplo, el autismo, ¿sabías que uno de los tantos hallazgos que tienes es que tienes un cerebro más grande? Tienes más masa cerebral, porque ese periodo de poda sináptica no se dio adecuadamente. Entonces, el cerebro de los autistas es un cerebro más grande, porque ha acumulado un cerebro con cosas. mayores conexiones, pero peor depurado. Recordad que también el autismo no es una sola entidad, es un espectro de múltiples entidades allí. Pero uno de los hallazgos muy sencillos es que tiene muchas conexiones. De allí la importancia. Y cuando llegamos a la adultez, estamos hablando de la madurez. Y la madurez significa que las conexiones entre el cerebro se han revertido de ese aislante que se llama mielina y que hace que sea más efectiva la transmisión de información entre esta gran parte enorme, el área prefrontal, y todo tu cerebro más instintivo y emocional, por decirlo de alguna manera. Esto no tiene nada que ver con que tú no puedas cambiar quién eres. Solo que estás bastante más orientado hacia una serie de sentimientos, pensamientos, decisiones, acciones, conductas y cómo reflexionas acerca de ellas. Es decir, tu sistema de creencias, valores y actitudes está bastante montado a partir de los 30 años. Pero el cerebro sigue cambiando. Tú, si vives 120 años, el día antes de morirte tu cerebro seguía haciendo neuroplasticidad, seguía haciendo neurogénesis, a una tasa menor que la hacía cuando tenías 20, por supuesto. Pero nunca se acaba. El cerebro nunca acaba de ser plástico. De hecho, el ser consciente de que tu cerebro cambia y de que es tu responsabilidad, la de cada uno, dirigir ese proceso plástico del cerebro, considero que es la herramienta más poderosa del siglo XXI. Si algo tiene esta nueva década o este nuevo siglo del cerebro, es empoderar a las personas de que su cerebro cambia, quieran o no, se den cuenta de ello o no, lo aprovechen o no, siempre está cambiando. El cerebro aprende siempre, ineludiblemente está en un proceso de cambio constante. Y cuando te das cuenta de ello y tomas la responsabilidad cognitiva de dirigir ese proceso, tienes un margen de maniobra y un poder enorme. O sea, digamos que sí que lo podemos cambiar, pero a nivel direccional está bastante enfocado hacia un sitio, ¿no? O sea, a nivel de creencias. ¿Y esas creencias podemos cambiarlas a partir de esa edad? Claro. ¿O es mucho más difícil? No, toda creencia es susceptible de cambio. De hecho, hay que entender, la gente normalmente habla mucho de los valores y de las actitudes, olvidándose que hay una cadena cognitiva que sigue, una cascada, en el que la base es la creencia. Es decir, la creencia es lo que tu cerebro da como cierto o como falso, como verdadero o no. Es el grado de certeza que tiene y el grado que tú le das a esa certeza de que las cosas son así. Lo que más se acerca a la verdad o a la realidad posible, sabiendo que nunca accedemos a la realidad ni a la verdad de forma absoluta, porque nuestro cerebro tiene limitación en la capacidad de poder absorber información. De este grado de certeza depende lo que tú decides que es bueno o malo, positivo o negativo, adecuado o inadecuado. En otras palabras, tu sistema de valores, tu moral, tu ética. Y de eso se desprende tu predisposición a sentir, pensar, actuar de cierta manera, tu actitud. Esa cadena va así. Entonces, cuando tú dices cambia tu actitud, fenomenal, tú cambias tu actitud, pero puedes seguir teniendo el mismo valor. Entonces, bueno, hay que ir atrás a cambiar ese valor. ¿Ya? Pero es que el valor se aferra a algo, a una creencia. Te pongo un ejemplo práctico. Por ejemplo, yo he tenido la mala suerte de que en el metro de Madrid justamente 2 personas de raza negra me han quitado el móvil en 2 ocasiones. Entonces, cada vez que yo voy a Madrid y veo a una persona de raza negra entrar, yo realmente, te digo, yo no tengo ninguna
estratificación ni acepción negativa por la gente de raza negra, pero esa experiencia previa ya me hace que automáticamente me lleve la mano al bolsillo, ¿no? Tengo esa actitud, esa predisposición a actuar de esa manera. Eso significa que se basa en un valor de que la raza negra es inferior. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene el valor en el que robar está mal y que me ha pasado previamente. Y viene de la creencia en la que cualquier persona, llegada a ciertas circunstancias, puede verse en la tesitura de tener la necesidad de hacer esto, ¿no? Entonces, ¿qué me será más fácil? ¿Cambiar la actitud? Que esta será un acto reflejo, o cambiar la creencia fundamental. Cuando tú cambias la creencia fundamental y es decir, vamos a ver, no tiene por qué, eso es un evento puntual o dos eventos puntuales que realmente no representan lo que hace un grupo en la sociedad, sino que lo que han hecho dos individuos concretos, ¿no? Cuando tú cambias esa creencia, eres capaz de ir moviendo todo tu sistema moral y ajustarlo más a contexto, ¿no? Es así como funciona. Pero tú, vale, puedes racionalizar eso, ¿no? Porque me estás diciendo, te estás diciendo a ti mismo, eso no es el colectivo, son dos personas individuales, no tiene nada que ver, tal. Racionalizas eso, pero ¿cómo cambias la creencia? Porque tú igual puedes racionalizar una cosa, pero tú ver algo como bien o mal, ¿no? Porque lo tienes completamente asimilado. No, claro, es la exposición, y esto es importante. Recuérdate que el cerebro extrae lo que es cierto de lo que es falso en base a la exposición. Todos damos por sentado que hoy se ocultará el sol y que mañana saldrá nuevamente, porque durante toda nuestra vida en la Tierra ha sido así. Es decir, ha sido una exposición repetida. Lo mismo pasa con las creencias. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente, por algo que se llama sesgo de la disponibilidad, sesgo del contraste, cuando algo es muy relevante para ti, le das un peso exagerado y enorme, como que es más probable que ocurra. En otras palabras, más cierto. Y entonces yo tomo en consideración, literalmente tomo en consideración todos los cientos de veces que me subí al metro y que entró una persona de raza negra y que no hizo nada con mi móvil. ¿Entiendes lo que quiero decir? Literalmente, la evidencia está en que lo más probable y lo más cierto es que yo entre al metro de Madrid y que no pase nada. Tengo que acostumbrar a mi cerebro y recordarle de que esa realidad que ha omitido, que ha pasado ahí al cajón desastre porque no le viene bien, sigue siendo igual de importante que esta otro evento que sucedió, con la diferencia de que esta es muchísimo más probable, porque ha sucedido cientos, o en mi caso puede que me haya subido al metro de Madrid miles de veces, mientras que esto sucedió solamente 2. De hecho, son excepciones que confirman la regla, ¿no? Pero nuestro cerebro no evolucionó para detectar lo que todo está igual, porque eso no te garantizaba la supervivencia. Ha evolucionado para detectar todo lo diferente. Todo lo que está mal, ¿no? Y darle exagerada importancia. Cuando tú te encontrabas con esta famosa frase, cuando tú te encontrabas con un tigre o con un león, y que te decía que al final los genes se pasaron para quienes sobrevivieron, significaba que a lo mejor no había una segunda oportunidad de que vieras otro león. Lo veías una vez y ya no existías, ¿no? Claro. Es por eso que es tan importante y tan relevante para nuestro cerebro todo aquello que se aparta de la normalidad o de la regularidad. Y le damos una importancia exagerada, porque potencialmente eso podría matarnos. Es como cuando una persona se queja de que su jefe solo ve lo malo, ¿no? Entonces, solo ve lo malo porque tenemos una tendencia a fijarnos en eso que es especial o es negativo. O sea, yo espero que tú trabajes bien, ¿no? Es claro, la norma. Es la norma. Pero claro, si tú trabajas mal, yo voy a ver lo malo, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Tal cual, tal cual. Y además, recordar que el cerebro humano tiene un sesgo de la negatividad, que va de... En economía conductual se ha calculado y es de 2 a 3 veces más importante algo negativo que algo positivo. En otras palabras, si yo te digo hagamos una apuesta, para tú perder 1 euro, yo te tengo que compensar con 2 a 3 euros para que tú pienses en arriesgar ese euro que vas a apostar. Esa es la representación más utilitaria. Sin embargo, a nivel afectivo, cognitivo y emocional es mayor. Es decir, una pérdida emocional muy grande te puede afectar más 3 por, 5 por, 10 por, según la sensibilidad propia de cada individuo. Por eso cuando entramos a cuestión de emociones, entramos a cuestión de valores, siempre saldrás escaldado, porque es imposible predecir cuál va a ser la vara de medir que tiene la persona que tienes enfrente. A lo mejor tú le asignas una importancia de 3, pero a lo mejor tiene una importancia de 1000 para la persona con la que estás enfrente. Y no hay forma de poder equiparar eso de forma objetiva y de forma numérica, porque está en la idiosincrasia propia de cada uno.
¿Qué tanto inviertes tú cognitivamente en algo que consideras importante y relevante para ti? Hostia. Entonces, el impacto emocional, ¿no? que puede tener un acto es completamente distinto. Y si yo, por ejemplo, tengo mucho valor en algo, ¿no? Me impacta emocionalmente mucho, ¿cómo puedo reducir eso? ¿Cómo cambio esa creencia y reduzco ese impacto emocional? Por ejemplo, antes hablábamos, ¿no? Pues hablar en público y tal y cual, ¿no? Entonces, igual hablar en público te produce un estado de nervios súper alto. Exacto. O sea, emocionalmente tiene un impacto muy grande. ¿Cómo se puede reducir eso? Pues mira, lo primero es que después o en algunos casos por encima del miedo a la muerte, en muchas estadísticas está el miedo a hablar en público. Esto se menciona muchas veces. Y es porque la muerte social, tu cerebro la interpreta como una muerte real. Y esto no es psicología barata, esto es real. Durante cientos de miles de años que la tribu te mandara a la mierda era automáticamente la muerte. O sea, si tú estás enfermo y no te cuida la tribu, estás muerto, literalmente. No caerle bien a los demás, no ser aceptado por el grupo, significaba la muerte. Cuando tú vas a hablar enfrente del grupo, tu cerebro interpreta que tienes un montón de jueces allí que como emperador romano van a decidir si vives o si mueres, ¿no? Con lo cual, para ti es muy, 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 muy relevante. ¿Cómo cambiar esa creencia? Viene la exposición. Tú hablas en público y aunque la hayas cagado y aunque hayas dicho una gran estupidez, pues sigues vivo. Es decir, vale, la cagué, sí, cometí errores, me han salido unos cuantos haters, lo que tú quieras, pero sigo vivo, sigo comiendo, sigo sano, sigo... El entender de que el riesgo vital que tú habías asociado con exponerte al público realmente no es tan grave. Y lo de realmente significa comprobarlo en la realidad, de que no hay nada, no hay miedo que realmente vaya a ser tan grave como lo piensas. Realmente, para cambiar la creencia es repetir cosas y tener datos de que eso no es como tú crees, ¿no? O sea, es fundamental, vale. Porque estamos hablando de que creer significa el grado de certeza que tú tienes de que algo es real. La única forma de cambiar eso es exponerte a la realidad real. Porque de lo contrario estás tú en una realidad que tú tienes dentro, pero no la has puesto, no la has comprobado en campo. Todos, el ser humano llevamos un bagaje de asunciones, de presuposiciones que son completamente falsas. Nos la hemos montado en la cabeza porque sigue un hilo narrativo que en nuestra cabeza suena guay y luego tú te expones y se te desmonta el invento. Porque la realidad es distinta cuando interactúas con ella que cuando te la montas en tu cabeza. La coherencia narrativa cognitiva interna que tú tienes no se corresponde con la interacción con el mundo real, por muy lógica que a ti dentro de tu cabeza te parezca. Hostia. Claro, tío. Y por saber también, antes hemos estado comentando lo de, no sé cómo lo has dicho, como los 3 círculos, ¿no? Sí. Repasemos esto un poquito. Claro. Porque me ha hecho gracia lo de los 3 círculos y saber cómo realmente afecta. Porque hablabas como de la belleza y... Sí. Mira, esto es una teoría mía. O sea, es decir, base científica teoría ninguna, pero sí tiene, considero que mucha base práctica. Entonces, vamos a decir un diagrama de Venn de 3 esferas, de 3 círculos, en el que el primero es la estética, es decir, qué tan bello, guapo, atractivo eres según los cánones de belleza que se juzguen en el momento. Cómo tus pares te van a juzgar en base a esa característica, eso es una esfera. La otra es qué tan agradable, majo, buena persona, buenas relaciones humanas, tu capacidad de comunicarte y establecer relaciones con otros seres humanos, qué tanto don de gentes tengas. Y la otra es cómo tus conocimientos, habilidades, destrezas y competencias son útiles en el mundo real para ti y para los demás. Entonces, y eso sería lo que utiliza una persona, o sea, desde tu punto de vista, para enjuiciar, ¿no? Para tener una opinión sobre alguien. Entonces, yo siempre digo, el que lo peta o la que lo peta es quien tiene los 3 circulitos. Explico. Si eres guapo, guapa, majo, maja, y el puto amo o la puta ama en lo que haces, tienes el éxito garantizado. Puede que no sea inmediato, pero simplemente es que sigas puliendo esas esferas a cada vez sacarles más provecho e ineludiblemente tendrás éxito. Ahora bien, estas 3 esferas no son equivalentes en la importancia relativa cuando es percibida por un cerebro humano. La más importante es la primera, la estética.
Porque nuestro cerebro viene programado evolutivamente para hacer la sustitución, que belleza es sinónimo de salud, belleza es sinónimo de competencia, belleza es sinónimo de utilidad. Cuando no necesariamente es así, pero haces ese sustituto. Si eres guapo, guapa, atractivo o atractiva, entonces la gente en gran promedio te va a tratar mejor. No estoy diciendo que siempre, pero predominantemente. Ya tienes un pie, una ventaja comparativa, producida nada más que por la genética. Y la siguiente es tu capacidad de establecer relaciones. Si estableces una relación humana productiva con otro ser humano, te va a juzgar, va a elevar todos tus créditos. ¿A cuántos nos ha pasado que tú estás en el bar, estás ligando o hablando con alguien, chico o chica, independientemente de tu identidad de género o tu preferencia sexual? Una vez estableces confianza con esa persona, te parece más atractivo, te parece más majo, te parece una mejor persona de lo que objetivamente es. He allí la respuesta. Pero tuvo que entrar el primer filtro, que te pareciera una persona agradable para hablar o interactuar, y luego interactuar con ella. La última que valoramos, porque es más difícil, es entrar en detalle de qué tan competente es esa persona, qué tan útil es. De allí que, siempre digo, si eres feo de cojones, más vale que seas muy bueno en lo que haces y que seas majo. Para compensar. Para compensar, porque es que si no lo tienes chungo, lo tienes jodido. Y claro, esa famosa frase, sí, que todos tenemos nuestro nicho de mercado, todo lo que tú quieras. Pero hay ciertos cánones que varían entre cultura y cultura, que varían geográficamente, que varían históricamente, por supuesto, pero hay que entender el mundo actual en el que vivimos. Y ahora en el mundo que se ha globalizado, esos cánones son, te diría, bastante globales en el sentido de la estética, en el sentido de la conectividad humana y en el sentido de la competencia. Así que tener estas esferas en consideración, que son importantes y que no son igual de relevantes en una primera interacción. Y entender el orden es importante. Entonces, ¿tú crees que, claro, de alguna manera ya estamos un poco predispuestos a esto, ¿no? Porque si tú no encajas con esos cánones, es decir, la mayoría de gente te puede ver más feo o más fea, estás ya un poco predispuesto a no llegar a tener tanto éxito. O sea, podría... No necesariamente. Lo que sí tienes que ser consciente que en una primera interacción eso va a estar allí. Es decir, no todas las personas van a estar con un pensamiento crítico en decir, independientemente de que yo te ponga una etiqueta de guapo o guapa, atractivo o atractiva, o feo o fea, voy a invertir todo lo que hago para realmente conocerte como eres. Eso sería lo ideal, eso sería un mundo ideal, pero no es así como funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro empieza a sentir una cierta disonancia, algo que no le agrada, algo que no le cuadra, y luego cuando invierte cognitivamente en esa persona, es que empieza a conocerle realmente. No es que estés predispuesto a no tener éxito, no, sino que tienes que entender de que automáticamente el cerebro de las otras personas en promedio te asigna un valor de mercado, independientemente cuál este sea, y que hay otras personas que también automáticamente se les asigna un valor más alto o más bajo que el tuyo. Eso es racionalizar, o sea... Y que empiezas el partido o con un gol en contra o con un gol a favor. Pero que sepas que tienes esas variables y también sabes qué teclas tocar. ¿Sabes en dónde puedes incidir para mejorar realmente tu valor en lo que quieras conseguir? Sí, te puedes vestir mejor, puedes mostrar otra imagen, puedes hacer ajustes para que eso sea más fácil. Una cosa, mira, tú y yo, que tenemos más o menos la misma altura. Yo mido 1,70 m. ¿Tú cuánto mides? Sí, también igual. Bueno, pues si vamos al bar y hay un tío de 1,85 m, a igualdad de condiciones, a la chica en promedio le va a parecer más atractivo y más guapo. Y eso no es injusto, esto es así. ¿Por qué? Porque evolutivamente el tío más grande y más fuerte era más probable que superviviera y que volviera de la guerra con comida y que le volviera a proveer, ¿no? Independientemente de que ahora la mujer pues puede proveerse a sí misma de todo lo que necesita y no lo necesita, su cerebro sigue sintiéndose atractivo a priori con esas variables y la estatura es fundamental. Tú nunca debes poner atención a lo que un hombre te dice o lo que una mujer te dice. Debes poner atención a lo que un hombre hace o lo que una mujer hace. Lo que hacemos habla muchísimo más fuerte que nuestras palabras. Y la estatura sigue estando ahí, es un aspecto fundamental. Tenemos dos opciones, que tú y yo acomplejarnos y sentirnos pobrecitos de nosotros porque realmente no medimos 10 centímetros más, o saber que esa es simplemente una variable. Es estúpido pensar de que simplemente por esa razón estamos abocados a tener menos éxito. Nada más lejos de la realidad. Pero tenemos que saber de que esa variable está allí. Y que cuando juega por primera vez, yo siempre digo, mis amigos, los cabrones, casi siempre todos son más altos que yo, me llevan a mí así, ¿sabes? Como por contraste parecer ellos más y mejor, ¿no? Claro. Entonces, y eso lo hacemos todos y está bien. No está en sentenciar a nadie, sino que en entender de que esas variables están allí y que siempre van a estar allí, querramos o no. ¿Les demos importancia o no?
Entonces, por ejemplo, cuando nos ocurre lo de que tú sabes que algo no te conviene, porque racionalmente puedes apartar la belleza o puedes apartar otras cosas, pero sigues tirando por lo que no te conviene aunque seas consciente de ello. ¿Por qué nos ocurre eso? Porque nuestro cerebro es predominantemente emocional. ¿Recuerdas esa frase? Sí. El porcentaje, dale el que quieras. Hay gente que O sea, dice por que... ejemplo, una chica guapa, pero que sé que no va a encajar con mi estilo de vida, y otra chica que no es tan atractiva, pero va a encajar al 100% con mi estilo de vida, y tú sabes que la mejor opción es quizás la que es menos atractiva, porque va a encajar mucho mejor con quien tú eres, pero te tiras al otro lado. Claro, porque el cerebro para poder decidir realiza ponderación. En otras palabras, está haciendo cálculos algebraicos cognitivos constantemente y la importancia que le da a la belleza es brutal. Es fundamental. La belleza percibida por cada uno. Que a lo mejor tú y yo vemos a una chica y a ti te parece guapa y a mí no, o viceversa, ¿no? Pero vamos a suponer que a mí me parece atractiva esta persona respecto a esta otra persona. Mi cerebro, para compensar por cada unidad de utilidad no estética, repito, Sí. compensar cada utilidad no estética es enorme. O sea, mi cerebro Tiene dirá un peso mucho mayor. muchísimo mayor, es decir, por la atracción. Es decir, cada vez que la vea a la chica guapa, atractiva, a mis ojos, ya de por sí ya va a ir sesgando fuertemente mi ponderación total de su valor de ella como persona para mí, para quien yo compartir mi vida. Luego, evidentemente, también es verdad que luego puede tener las otras cosas muy descompensadas y que, mira, no, independientemente de lo guapa que a mí me pueda parecer esta persona, chico o chica, independientemente de la identidad de género de cada uno, joder, tiene un montón de cosas que es que no me compensa. Pero a priori esa persona va a parecer siendo más atractiva a mis ojos y lo va a tener más fácil. Le voy a dar licencia de que carezca de otro montón de cosas importantes para mí simplemente por ese motivo. Y ese motivo va a seguir estando allí por mucho que lo racionalice. Que es importante que si yo voy a elegir a alguien para compartir el resto de mi vida, le ponga atención a todas las demás variables. Hombre, eso cae por su propio peso. Pero que mi cerebro tendrá siempre ese sesgo. Si lo sé, puedo hacer algo al respecto. Pero imagínate si no lo sé o si encima me considero tan arrogante en no darle importancia, es muy probable que tome decisiones Muy malas. muy claro. malas. Sistemáticamente, además. Y que luego me Claro. pregunte, joder, ¿por qué me pasan a mí tantas cosas malas? No he tomado la responsabilidad cognitiva de ir cambiando la estructura y función de mi cerebro. Que esa es una responsabilidad y que lo logras. Pero tienes que ponerte a ello. Entonces, ¿tú crees que algo clave para todo ser humano, y un poco lo que hacéis con Cerebro al Desnudo y demás, es que, o no sé, se debería estudiar como en los colegios, ¿no? O sea, deberíamos realmente saber muchos de esos trucos y saber bien cómo funciona para desarrollarnos mucho mejor en la vida, ¿no? Claro, de hecho siempre se dice que se te da educación intelectual, pero no se te da educación emocional. Esto se Sí, dice mucho. sí. Se dice también que no se te da, ¿te acuerdas que se decía que no se daba educación física lo suficiente ni se enseñaba? Algo se está compensando, pero evidentemente no lo que se necesita. También se dice que no se da educación financiera, ¿no? Se te enseña a estudiar muchas cosas, pero no a qué hacer para generar recursos. Yo todo esto lo englobaría a que se dé educación cognitiva. Realmente cómo funciona el cerebro humano en realidad y no una ideología de como tú quisieras que funcionase. Son dos cosas completamente distintas. O sea, enseñarle, por ejemplo, a un niño o niña a no ser racista, a no ser machista, a no ser cualquier ista que se te ocurra, viene muy bien y considero que debe hacerse, pero dentro del marco de tener en consideración los sesgos cognitivos que ese niño ya trae por ser simple y llanamente un miembro de la especie Homo sapiens. Entonces, que todos los formadores, educadores, supieran de cómo funciona el cerebro, para bien o para mal, todos los sesgos que tiene, y tomar esos sesgos y que por lo menos ponerlos sobre la mesa y que el niño desde muy temprano se dé cuenta que eso existe. Que se dé cuenta que si entra en contacto con una persona que es diferente a su grupo, se va a sentir amenazado y que eso es normal. No digo que esté bien, pero digo que es normal. De hecho, por ejemplo, hay una cuestión muy, muy interesante. ¿Tú sabías que nosotros, a la gente de origen asiático, les parecemos todos iguales? O sea, nos verían a ti y a mí prácticamente iguales. Como nosotros a ellos. Como nosotros a ellos, ¿no? Te pongo el ejemplo contrario porque es más fácil de que tenga impacto, ¿no? O los nombres. Para nosotros todos los nombres suenan muy similar a los suyos, ¿no? Para ellos, Pedro y Rodrigo suenan exactamente igual, porque para la fonética es distinta. Para cada modalidad sensorial,
visual, auditiva, olfativa, gustativa, táctil, etc., nuestro cerebro toma su grupo y lo toma como base para juzgar lo demás. Y entonces lo que hace es que hace una diferenciación importante intraclase. En otras palabras, los que son similares a mí, yo los veo muy diferentes entre ellos. Y anula la diferencia extraclase. Los que no se parecen a mí son todos iguales. Y entonces disminuye la granularidad de la complejidad humana de todo aquello que juzga como fuera de su grupo, de su tribu. Y eso no está ni bien ni mal. Es una característica biológica que en su momento te garantizaba la supervivencia. Tú entrabas en contacto con una persona que no era muy similar a ti, lo más probable es que venía a matarte. Claro. Y entonces eres bastante reticente a poder aceptarlo en tu grupo. Y eso está allí, biológicamente está ahí, y no se va a ir de la noche a la mañana. Que no lo consideras ni humano, ¿no? Es como una cosa que es distinta a ti. Es un ente, claro. Es o sea, un- lo es un ente distinto. deshumanizas porque hasta que tú le des las características que le das a los miembros de tu grupo de humanidad, tienes que humanizarlo a través de la interacción. Pero tienes que saber que esa barrera en principio siempre estará allí, con cualquier tipo de diferencia. Y ya no solo ocurre con el color de piel, con la estatura, con el idioma, con el origen geográfico de las personas. Ocurre también con las ideas. Ocurre también con cómo las personas se expresan o las personas sienten. Todo esto debería de tener como base los sesgos cognitivos del cerebro, vistos desde una perspectiva realmente imparcial. Pero si aprendemos esto, es como que ya no hace falta que te diga que el racismo está bien o está mal. Ya no hace falta que haya ninguna diferencia, ni derechas, ni izquierdas, ni nada. O sea, porque si sabes esto, podrías comprender a cualquier persona, ¿no? Sí y no. La navaja de David Hume, filósofo británico, nunca el es sustituye al debe. Es decir, la ciencia solo te puede mostrar lo que es. Pero si eso que es está bien o está mal, eso es algo que la ciencia nunca va a poder proveer. En otras palabras, ver la realidad no te da el aspecto estético de la realidad. Y como dijo Nietzsche, la moral es estética. Entonces, te ponía el ejemplo antes. Todos decíamos, ay, mira el perrito, qué bonito el perrito. O el gatito. En primer lugar, son mamíferos, están muy cerca de nosotros. Yo no he escuchado que ninguna persona que yo conozca cercanamente, oye, mira qué bella la tarántula. Ah, mira qué serpiente más mona. Puede ser que alguien lo diga, pero a priori no es lo primero que solemos decir. Si un animal nos aparece feo, automáticamente nos parece peligroso. Si nos parece bonito, automáticamente nos parece más seguro. Eso aplica para los animales y aplica también para las personas, porque es un sesgo cognitivo que tiene nuestra especie. Entonces, el mostrar la realidad, ciencia, los datos, nunca va a dar por sentado lo que está bien y lo que está mal. Eso es un acuerdo intersubjetivo que tienen que llegar los miembros de una sociedad a través de trabajar esa realidad. Pero no es un producto dado. Nunca. Wow. Hay mucha información, ¿eh? Bueno, pues yo para ir un poco ya concluyendo, porque realmente hay mucha información y esto hay que escucharlo unas cuantas veces, yo creo. Me gustaría que nos dieses un mensaje, ¿no? Un poco cuál es tu misión o un mensaje que pudieses darle al mundo. Si pudieses poner una pancarta gigante, ¿cuál sería? Pues mira, sé injodible. Le explico. Cuando realmente sabes toda la predisposición biológica que trae tu cerebro a cometer errores de forma sistemática, de cierta manera, y saber que eso se puede cambiar, que ese proceso de cambio tu cerebro lo está haciendo todo el tiempo, tu cerebro está aprendiendo todo el tiempo, y que no solo eso, sino que lo que tú haces realmente incide en la estructura y función de tu cerebro, te da un poder enorme. Realmente te da un poder enorme. Con matices casi que puedes alcanzar cualquier cosa sabiendo que está en tus manos, literalmente, a través de lo que haces, cambiar esa estructura y esa función de tu cerebro que da origen a lo que sientes, a lo que piensas, a lo que decides, a lo que actúas y a lo que reflexionas. Tu sistema de creencias, valores y actitudes está allí, tus necesidades están allí, tus impulsos, tus emociones, tu conducta, tus acciones, tus decisiones, tu forma de resolver problemas, tu forma de interactuar con el mundo, tu forma de ver el mundo en un primer lugar, tu realidad. Toda tu existencia está condicionada por cómo es esa estructura y función. Y literalmente cambia. Y literalmente
tú puedes cambiarla a voluntad. A toda esta filosofía de la adaptabilidad cognitiva y de la responsabilidad de dirigir ese cambio, le llamamos en nuestro proyecto Tu cerebro al desnudo, cerebro injodible. Y mi mensaje al mundo es ese: sé injodible. Es decir, ser responsable cognitivamente de la estructura y función de tu propio cerebro. Eso te da un poder increíble, ¿eh? Exacto. Más que el dinero, Sí. más que cualquier técnica, más que cualquier táctica, más que cualquier manual. Sí, porque lo otro al final son detalles y si tienes eso puedes llegar a lo que quieras. A lo que quieras. Sí. A lo que quieras. Muy buen mensaje. Muchas gracias por Gracias a ti. acompañarme hoy y nada, gracias por todo.